El próximo jueves 10 en el Cine Cacodelfia debutará el documental Un Mundo Recobrado, película dirigida por Laura Bondarevsky y coescrita, co-guionada junto a Luciano Bertone, ambos en estos momentos en piso, con quienes vamos a conversar un poco sobre este film. Bienvenidos ambos al programa. Y bueno, vamos a comenzar con Laura, un proyecto muy interesante, un homenaje muy interesante. ¿Querés contarnos un poco cómo fue la génesis del proyecto? Bueno, buenas tardes, gracias por invitarnos. Muy contentos de estar acá. Bueno, la génesis del proyecto, la película nace un poco de la necesidad de recuperar lo que en una primera instancia fue un ensayo, digamos, de investigación sobre un personaje que en lo personal tiene mucho que ver con mi vida y con la historia de mi familia, porque fue una mujer que yo conocí durante mi infancia. Yo nací en Suiza durante el exilio de mis padres, que se tuvieron que exiliar en la última dictadura militar. Y bueno, y en esta coyuntura de exilio y de ausencia de familia, conocí a la protagonista de la película, a esta mujer tan particular, Xenia Dumnova, que tenía la edad suficiente como para ser una posible abuela. Entonces, medio me la inventé o jugué ese juego con ella de que podía llegar a ser una abuela porque estaba en ese mismo momento. Bueno, hablando de estructura, y me parece que Luciano también tiene mucho que ver con esto, claro. El documental se va estructurando a medida que el espectador va participando de él, ¿no? Y explicita su juego claramente. Este documental podría haber sido de esta manera, podría haber sido de esta otra, yo elegí esto, pero prueban permanentemente formatos, posibilidades, y creo que esto tiene que ver con el guión, claramente, ¿no? Absolutamente, bueno, por eso me interesaba venir Claro. con Luciano. Hemos trabajado mucho y reversionado lo que han sido las distintas etapas de la historia y de la estructura. Sí. Y llegado un poco a tomar esta decisión en donde se le cuenta al espectador cuáles fueron las dificultades a lo largo del proceso y por qué decidimos contar la película de esta manera, en donde estamos diciendo qué cosas nos faltaban, qué cosas teníamos, qué cosas no estaban y había que inventarlas. Claro. Fue una decisión narrativa. No sé si querés aportar ahí. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Gracias Luciano? por la invitación. Gracias por venir después de mucho tiempo. Después ¿no? de mucho tiempo. Sí, fue una película muy compleja porque tuvo muchas versiones. Hubo muchas películas dentro de la película. Y en el caso del guión en particular, era compleja porque no es un documental per se. Es decir, se vale de un montón de recursos, incluso la ficción, el archivo, esa voz en off que va apareciendo, ¿no? que en un momento empezamos a necesitarla cada vez más. No era parte del guión original. Para mí en particular, o tenía como retazos, pero no era en sí el recurso, y empezó a ganar espacio en la medida en que vamos descubriendo que es la voz de Laura la que tiene que unir, hilar y contar. Y para mí en particular, bueno, lo complejo también fue no un guión clásico en términos de que tenés que escribir algo de la nada, sino, en todo caso, ayudarle un poco a ella a encontrar su voz. Claro, intervenir un poco en la historia que era real y que se estaban construyendo otra, digamos, más allá de eso. Esa intervención también es como distinta porque la tenés enfrente a la que quiere contar un algo, ¿no? Exactamente, y es como intentar encontrar, empujar un poco para que ella termine de encontrar su propia voz, y es algo que en algún momento terminamos de descubrir, que era la voz de Laura la que tenías que contar, y que por otro lado termina no siendo la voz de Laura, porque también está interpretada por otra Laura. Laura Paredes, que es la voz narradora de esta historia, de este documental. Y hay como una multiplicidad ahí que se da muy interesante también, que hay muchas actrices que encarnan a Xenia y varias Lauras, sí. ¿No? Una Laura que es Verónica Jerez, que es Laura en imagen, y Laura Paredes, que es la voz de Laura la que hace el relato. Eso es interesante, pensar las multiplicaciones, ¿no? Como una especie de caleidoscopio que nos termina formando a todos en particular, no somos uno solo. Y me parece que esta construcción y deconstrucción en varias, con imágenes, formas y qué sé yo, y además
y en el documental construirlo a partir de un montón de intervenciones, también me parece que hay algo caleidoscópico para ahí y mostrar complejidades y mostrar multiplicidades, ¿no? Totalmente, sí. Fue un poco así también el recorrido y la experiencia a la hora de hacer la película. Era muy complejo reconstruir o contar la historia de una persona que ya no estaba y que todo a su alrededor ya no estaba, los lugares que habitó, la gente que conoció. Entonces hubo que ir más allá, ¿no? Y ahí un poco la decisión, como decía Luciano, de empezar a inventar recursos. Los recursos que no teníamos que inventarlos. Uh-huh. Fue, digamos, una decisión que sabíamos que era riesgosa, porque esa combinación de capas y de recursos no siempre queda bien. Yo he visto cosas que no me han gustado. Sí. Claro. Entonces hubo que, en las reescrituras que fuimos haciendo del guión y de la estructura, de la narrativa de la película, yo creo que fuimos amalgamando y encontrando unidad. Eso fue muy interesante. Bueno, Después- se habló del tema, perdón, sí, Luciano. No, quería decir que es algo que decías vos recién, que Dale. también en un momento descubrimos la necesidad de explicitar lo que faltaba. ¿No? Esto que decís, el mecanismo de comunicarle al espectador. Exacto. Acá esto no lo Esto no lo tenía. teníamos. Entonces Claro. lo tengo que inventar, dice Laura. Claro. No, yo lo que quería comentar, se habló en términos genéricos del caleidoscopio, vos hablaste de las actuaciones, pero yo lo quiero particularizar. En este documental la ficción tiene el mismo nivel que el resto del material. Es una ficción que está conceptualizada y muy bien plasmada, yo diría que a un nivel también excelente, y bueno, vos interviniste en la dirección de actores. Sí, Ajá. yo hice toda la parte de dirección de actores, que fue... Porque en general, como bien vos decías antes, disculpame que te haya interrumpido, suele fallar el tema de ficción insertado en un documental. Acá no es el caso, por eso lo quería destacar especialmente. No, es que, bueno, justamente fue un poco fue una decisión esa, porque no llana, hubo que pelear esa decisión de... mucha gente me decía a la hora, en una parte del proceso, pero es un documental, es una ficción, ¿qué es lo que querés hacer? Y mi respuesta fue clara, quiero hacer una película, voy a contar esta historia. Claro, vieron que los límites se están corriendo cada vez más. En materia de lo Exactamente. que es documental. Como algo de salir de esta cosa del casillero, incluso me estuvo pasando mucho ahora a la hora de aplicar a festivales, Sí. que me decían que tenía que poner que pertenece a un género que se llama híbrido, que a mí me parece un espanto que haya un género que se llame híbrido. En todo caso, no considero que esta película puede ser una película híbrida. Para Me mí es parece un que documental. exactamente, es una película, ¿no? Y cuenta una historia Sí. y se vale para contar esa historia, como vos bien decís. De múltiples recursos. De múltiples recursos que con mucho trabajo hemos logrado, creo yo, que estén, que conformen una única voz. O sea, que no veas ahí el recorte, sino que te sentás a ver una historia y la ves de corrido como pasa con cualquier película. Así como dijimos que somos complejos y que somos muchos y que vos elegiste y ustedes eligieron muchos hay algo que es único y que se va llevando con uno en todas las instancias. Me refiero a esta protagonista que va interviniendo o le llega el momento histórico en el que aparece ahí y siempre está parada en un lugar. Digo, más allá de que seamos muchos, hay algo que nos caracteriza. No quiero hablar de esencia ni nada de eso. Entonces estoy tratando de darle vuelta por eso. Pero digo, ella es interesante cómo va atravesando nuestros periodos históricos, y digo nuestros porque es latinoamericano, por más que sea ruso, se vino para acá tras ese amor de Mario, ¿sí? Claro. Para en Uruguay en determinado momento, contanos eso, en Chile en determinado momento, todos los momentos determinados, pongo muchas comillas, son como los más problemáticos. Sí, yo creo que por ahí, digo, hay algo ahí de eco del personaje en la estructura que encontramos con Luciano, porque Xenia tenía esta capacidad de reinventarse y vivió muchas vidas en una única vida, ¿no? Lo van a descubrir cuando vean la película. Pero esto que decías vos,
su vida fue un poco un guión de cine, ¿no? Porque desde chiquita, o sea, escapando de la guerra, escapando de las bombas, salvando su vida casi de milagro, después enamorándose perdidamente de un uruguayo mientras estudiaba artes escénicos en la universidad, en el metro de Moscú, a finales de la Segunda Guerra Mundial, yéndose a vivir a un país que ni siquiera sabía qué era ese país, dónde estaba, claro, ¿no? Que era la República del Uruguay. Y bueno, y así múltiples cosas de las que ella encarnó y que tuvo, como que se iba reinventando. Tenía esta hermosa cualidad, yo que tuve la suerte de conocerla muy en profundidad. Xenia era como una apasionada por encarnar personajes que a su vez, y en la película se cuenta, la ayudaron muchas veces y en diferentes escenarios a salvar su vida. Sí. Como esa particularidad. Lo interesante de este documental, tal vez quedó claro, tal vez no, lo quiero subrayar yo, claro, es que cuenta con una narrativa ascendente, con una historia que va progresando, no importa con qué recurso, porque si no, quien está escuchando esto puede decir, uy, esto es un cocoliche que no es ni una cosa ni la otra. Claro. Esto es una historia que va de manera ascendente, progresando, muy bien estructurada, porque la acción no decae nunca, no importa qué recurso se utilice. Y creo que ahí está el mérito del guión, ¿no? ¿Quieren contarnos un poco cómo fue estructurarlo? La película también se hace una cosita con respecto a lo que decías vos antes, que me quedó ahí. La película se hace preguntas también, por momentos, que son parte del desarrollo también de la estructura, porque después las va respondiendo. Claro. En un momento la película se pregunta si qué es adaptarse. Sí. Si es cambiar o ir yendo a los lugares y seguir siendo uno mismo. Que tiene que ver con esto que decía. Ella es como una especie de Selig invertido. ¿no? Ella está en los lugares y en los escenarios y de pronto interviene desde un lugar protagónico y muy valiente siempre. Además. Porque de alguna manera ella se impone a los lugares donde va y a la vez un poco se adapta. Es muy particular. Una pregunta para Luciano. Vos no la conociste a Xenia, ¿no? No. ¿Cómo es estructurar un guión sin haber conocido al personaje? Pero por suerte la conozco a Laura. Claro. No es fácil, no es fácil. Pero a mí sí empecé a conocerla a Xenia porque, por ejemplo, ella publicó algunos libros que leí, empecé a ver material, empecé a sentirla, como después vi algunos materiales que hay de Xenia. O sea, te tenés que apropiar un poco, ver cómo era su voz, cómo escribía, cómo veía ella el mundo. Hay un libro que se llama ¿De qué hablan los soviéticos?, que es muy, muy, muy interesante. Ella tenía mucho humor, entonces empezás a encontrar, ella cuenta su historia, hay un diario, un libro que es como un diario biográfico, y bueno, vas tratando de interiorizarte y de tratar de ver cómo es su voz y cómo te contó ella su historia para después alejarte un poquito y tratar de entrarle desde algún lugar, siempre respetando la voz y la mirada de Laura para ir, como yo digo, como empujando, como acompañando. Yo en su momento, cuando vimos la película y después una charla, te pregunté por la construcción de esa voz en off, de lo que dice y de lo que cuenta. Acá hubo como, también Luciano dijo, como se fue como imponiendo y tuvimos que hacer, digo, porque cuando uno lo ve dice, esto es después, fue antes. La misma película, mientras las iban montando, decían, acá habría que contar esto, tendría que decir eso. Laura, cuando lo agarró, además de las inflexiones y de eso, incorporó cosas, a ver eso. Bueno, si pueden contarnos algo sobre eso. Sí, claro. El proceso de montaje de la película fue muy largo y yo creo que, a ver, la voz en off, en realidad, el recurso apareció en una instancia preliminar en donde yo tuve que armar algo así como una especie de pieza para mandar a España. La película tiene otorgado el premio de Ibermedia. Y en esa primera pieza lo convoqué a Luciano y escribimos un texto. Yo quería simplificarlo lo más posible como para contarle al jurado de ese premio, digamos, qué es lo que iba a hacer. Y ahí apareció no sé, creo que
El tono. El tono apareció en esa primera pieza. Ajá. Nunca pensamos... El grano de la voz, diría Sí, Bartes, ¿no? sí, totalmente. Sí, Sí. incluso, bueno, la llamé a Laurita Paredes en esa ocasión, le dije, mira, tengo que hacer esto, fuimos a un estudio, lo grabamos, y mucho después, la verdad es que yo no estaba en mi cabeza que ese iba a ser el recurso. En montaje, te diría, hubo un momento en donde sí aparece la decisión y también la necesidad, creo yo, porque es un elemento muy poderoso que permitió hilvanar todas esas capas en la película y que no se vean como escalones separados, sino como una cosa, como un parte de un todo, ¿no? Más allá de Laura Paredes, ¿cómo fue la elección de las actrices? Bueno, el caso de Vero Jerez, que es un poco la que hace el viaje conmigo, Sí. yo tenía que pensar a la hora de elegir qué actriz componía ese personaje, o sea, no era fácil porque no era simplemente una actriz que a mí me gustase, sino una persona con la que yo pudiese compartir esa experiencia. Uh-huh. Siento que Vero lo supo hacer perfectamente porque tiene una naturalidad a la hora de componer y porque humanamente es una persona hermosa, así que un poco tuvo que ver con eso. Y después el resto de las actrices... Para mí el peso recae en Genia Madura. Bueno, ahí hubo un casting muy minucioso porque además tenía que tener un tono. Muy bien resuelto, por lo visto. Está Carla Moscatelli, que es una gran actriz uruguaya que lo hace impresionante y que además compuso el personaje. Yo le grabé unos pequeños archivos que tenía de Genia, los pasamos a archivos de audio para que ella pueda escucharle la voz y fue componiendo a través de ahí, trabajó mucho conmigo. Okay. Y después una actriz de Bariloche, que en ese momento tenía 16 años, estudiaba teatro. Hicimos un casting en Bariloche, que es donde se filma toda esa secuencia de la película de la Genia más jovencita. Y bueno, apareció Victoria, que es esta chica que es impresionante lo que logra. Bueno, la película va el jueves que viene a la Sala Cacodelfia, ¿verdad? La película se estrena el próximo jueves 10 en el Cine Arte Cacodelfia y va a estar los viernes de julio a las 21 horas en este mismo cine. Se puede acceder a las entradas por la página del cine, se pueden comprar de manera online. Perfecto. Y nos gustaría mucho, nosotros vamos a estar acompañando la película, presentándola. Qué bueno. En todas las funciones. Porque es una película para hablar después de verla. Sí, yo creo que sí. Sí, totalmente. Así que nos gustaría mucho que vengan a verla, que nos acompañen. Yo creo que el cine hay que verlo en el cine y vivir esa experiencia que es muy, muy hermoso. Bueno, Laura, Lautaro, muchas gracias. Luciano, muchas gracias por haber venido. Me confundí con el actor. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. En cualquier momento, suerte con la película. Nosotros vamos al segundo tema de hoy, que seguimos con la película Hot Milk y con la agrupación del mismo nombre. En esta oportunidad vamos a escuchar el tema 12 para 3 o 12 to 3. Aquí va.